Saludos, amigos y amigas. Hoy tenemos la presencia del amigo Andrés Miranda de Puerto Rico. Andrés Miranda ha sido presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Es un reconocido dirigente sindical y político en la isla de Puerto Rico, y con él vamos a conversar sobre diferentes temas. En la primera parte que vamos a hablar es sobre los pensionados, jubilados y adultos mayores de Puerto Rico. Él es miembro del Comité Ejecutivo Internacional de esa federación que tiene la sigla de CLAD-JUPAN. Buenos días, Andrés. Muy buenos días a ti, José, y a todos los que nos están escuchando y viendo por este medio. Me place pues poder dirigirme y comunicarme con ellos. Andrés, vamos a conversar inicialmente. ¿Cuál es la situación actual de los pensionados, jubilados y adultos mayores ante la crisis que está viviendo política y económica la isla de Puerto Rico? Sí, en estos momentos Puerto Rico atraviesa desde hace ya más de 30 años por una crisis económica y una crisis fiscal que se ha agudizado en los últimos 8 años y producto de esa crisis de mala administración y de una serie de factores que han contribuido a que han llevado a la quiebra al gobierno de Puerto Rico, y hay una crisis económica. Puerto Rico a diferencia, por ejemplo, de República Dominicana, no crece el Producto Interno Bruto, estamos en decrecimiento, y esto ha tenido un impacto en todos los sectores sociales y económicos, pero particularmente en los adultos mayores, ya que la situación es que se ha tomado más prestado por encima de lo que se conoce como el límite constitucional, y a pesar de las advertencias que se hicieron por parte del sindicalismo, de otros grupos de la sociedad civil y partidos de oposición, no se escucharon las recomendaciones y las advertencias, y llega un momento en que la crisis es real y la quiebra es absoluta, al extremo de no poder pagarle a los bonistas, algo que ha ocurrido también en otros países, pero que no tienen el problema político que tiene Puerto Rico, porque en otros países con el Fondo Monetario Internacional, y nosotros hemos vivido esas etapas en cada país. Nosotros, la crisis por la relación colonial que tiene Puerto Rico es con los organismos financieros norteamericanos, los bonistas que llamamos, que nos ha prestado se le tomó prestado de forma ilegal y por encima del límite constitucional, y ahora requieren su pago. Para efectuar ese pago, la isla trató de buscar auxilio en los tribunales del país para declararse en quiebra, pero la jurisdicción norteamericana y los bonistas no lo permitieron, diciendo que Puerto Rico no tenía la autoridad legal para pasar una ley y declararse en quiebra. Tampoco Puerto Rico podría acceder, porque no es un estado de los Estados Unidos, a declararse en quiebra de acuerdo a la ley federal, y se le niega también acogerse a la quiebra como si fuera un estado de los Estados Unidos norteamericanos. Y ahí es que entonces los partidos coloniales de Puerto Rico y sus emisarios van al Congreso de Estados Unidos, que es el que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, sobre la colonia, sobre el territorio, y van a cabildear para que se pase legislación especial sobre Puerto Rico para remediar la situación. ¿Qué hicieron? Aprobaron lo que se llama una ley promesa, que de promesa no tiene nada, son siglas en inglés, y esa ley promesa la pasa el Congreso bajo la presidencia de Obama. Crean una junta de supervisión fiscal que va a tener una injerencia indebida en el gobierno de Puerto Rico, particularmente en sus finanzas y en los gastos, en los ingresos y en los gastos del erario público.
pero vinieron con la misión, una junta compuesta de 9 personas, norteamericanos y puertorriqueños que trabajan en las estructuras financieras, que también eran responsables de esta quiebra fiscal, y la misión de ellos es una sola, que se le pague a los bonistas, y para pagarle a los bonistas hay que sacrificar los servicios esenciales de Puerto Rico de educación, salud y otros renglones, y ahí están envueltos los sistemas de retiro y los pensionados. Y entonces los planteamientos de rebaja de pensiones, de aumento de los servicios de energía eléctrica, del agua potable y el aumento de los impuestos, lleva todo a la recaudación de dinero para pagarle a los bonistas. Y en Puerto Rico hay un enfrentamiento directo y total contra esa junta de supervisión fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos, que la mayoría de la población pensó que venía a poner orden en Puerto Rico, orden en el desorden que tenían los partidos coloniales, y no ocurrió así. Pronto se dieron cuenta de que venían a sacarle hasta la última gota de sangre a los puertorriqueños, metafóricamente, ¿verdad? Es decir, a que los puertorriqueños pagaran por algo que ellos no son responsables, porque los responsables se hicieron millonarios, están en el gobierno o se fueron a dirigir instituciones financieras y nos han dejado a nosotros con un país totalmente quebrado. Andrés, tú has dicho de que a los pensionados se le va a hacer una rebaja. Explica un poco eso, porque sí, casi nunca se trata el tema de, sí, siempre se trata el problema de aumento, pero no, sí, de rebaja. En Puerto Rico hay 3 sistemas de pensiones, uno para la Universidad de Puerto Rico, un sistema complejo de recintos, hay uno para los de la Autoridad de Energía y Fuerza, o Autoridad de Energía Eléctrica, y hay otro sistema de los maestros, y hay un sistema que cubre, el de los maestros parecido a este central, que cubre a todos los empleados del gobierno, incluyendo municipios, corporaciones, y este, que es el más grande, este sistema comenzaron el gobierno mismo a conspirar contra el sistema y a desacreditar un sistema que funcionaba perfectamente. ¿Y cómo conspiraron contra el sistema? De varias formas. El empleado pagaba su parte, la agencia gubernamental pagaba su parte, y un actuario que analizaba, decía si faltaba dinero para un balance, que también lo tenía que enviar el gobierno central. Pues muy bien, los gobiernos municipales, las corporaciones y el gobierno retuvieron el aporte de los empleados, no enviaron el aporte de su agencia y tampoco enviaron la otra parte que se necesitara para, como decía un actuario, tener un balance. Al no recibir, el sistema quiebra. Además, tomaron prestado el sistema de retiro central con los bonistas unos préstamos que fueron ilegales porque tenían que tener la autorización de lo que nosotros llamamos en Puerto Rico la legislatura, que es acá el Congreso de Diputados en cualquier otro país. No lo hicieron y tomaron $3 billones prestados, que a la larga se convierten en $9 billones en deuda, por parte de los que asesoraban, y que también ellos mismos, la UBS, esto prestó, pero asesoraba, y eso no se podía hacer, cuando otras instituciones dijeron que la situación no estaba para tomar prestado, pero lo hicieron. Y además de eso, el gobierno, sus agencias y sus corporaciones también habían tomado prestado de otra forma, que no era ilegal, sino inconstitucional, por encima del tope constitucional. Entonces se junta toda esta quiebra de los sistemas de retiro con la quiebra también de otras agencias de gobierno, y tenemos un gran tráfico. Entonces la Junta lo que ha dicho es que va a ir por la deuda, por ejemplo, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hicieron un acuerdo, nosotros también estamos en contra. La Junta quiere ir ahora sobre las pensiones y otros deudores, porque la deuda de Puerto Rico asciende a $72 billones. Es una deuda que los economistas dicen es impagable, la deuda de Puerto Rico. Pero de todas formas, la Junta de Supervisión Fiscal quiere balancear el presupuesto de Puerto Rico, tener unos ingresos que sean suficientes para pagar la deuda, pero a la misma vez quieren
restar servicios, eliminar recintos de la Universidad de Puerto Rico, y en el caso de las pensiones ellos dicen que eso no tiene solución. La única solución es imponerle el 8.5% a cada retirado, sin bajarle la pensión a cada retirado. Y en eso estamos. Ya hay una propuesta, hay el sistema mismo de la ley promesa creó una corte de quiebra que está funcionando en el edificio federal en San Juan, y también otros agregados están en Nueva York, y estamos en una confrontación directa y frontal contra la Junta de Supervisión Fiscal y en la corte de quiebra para evitar que eso ocurra. El gobernador, que recién tuvo que renunciar, se opuso firmemente a que el gobierno avalara una situación así, porque la ley promesa dice que se necesita el aval del gobernador y el aval de la legislatura nuestra, del Congreso de Diputados, y el Congreso de Diputados dijo que ellos no iban de ninguna forma a rebajar las pensiones, pero la Junta insiste en que eso es necesario y que ellos tienen la autoridad y el poder para imponer la rebaja del 8.5%. Luego entonces en Puerto Rico ocurrieron otros hechos de corrupción, que es algo que el gobierno ha estado envuelto en eso, y llevaron a que el pueblo se levantara en lo que se llama la revolución de verano, y hacen que el gobernador, que tenía esa posición con respecto a las pensiones, renunciara. Y la que está en el interinato de la gobernación, la señora Wanda Vázquez, cambió de posición y dice que es necesario la rebaja de las pensiones para ver si se puede llegar a un acuerdo con los bonistas. Nosotros estamos frontalmente en contra de eso. Y esta semana hemos cabildeado en este tiempo en la legislatura, en el Congreso de Diputados, de las dos cámaras, pasaron dos resoluciones diciendo que por allí no va a pasar ninguna legislación que le pueda bajar un centavo a los pensionados. ¿Por qué? Porque sería tirarlos a una situación económica increíble, porque en estos momentos los pensionados de Puerto Rico, que tienen diferentes grados de pensiones, depende de lo que tuvieron ganando y lo que devengaban, particularmente por ejemplo los maestros y los policías, los estaríamos tirando a la miseria, los estaríamos tirando a una situación insostenible que el gobierno mismo va a tener que pagar sus servicios médicos. El gobierno mismo va a tener, los vamos a hacer más pobres que lo pobres que son. Bueno, Andrés, ¿cuál es la situación? Tú eres directivo de una asociación de pensionados y jubilados de Puerto Rico. ¿Cuál es la situación de los pensionados, jubilados y adultos mayores en Puerto Rico? Sí, es una situación precaria. En la mayoría de ellos una situación precaria. Nosotros ahora mismo tenemos un frente de pensionados. Hay muchas organizaciones de pensionados en cada corporación donde se negociaba colectivamente. Pues ya esos pensionados se jubilaron y están adscritos a sus propias organizaciones sindicales. Otros no las tienen, y nosotros lo que tenemos un frente de pensionados para dar una lucha conjunta, porque a los pensionados en Puerto Rico se le además de la pensión, se les daba un bono para medicina, se les daba un bono de Navidad. Es decir, que habían otros aspectos para aliviarle la carga. Ahora se eliminaron esos bonos, empezaron eliminando los bonos, y algunos pensionados en Puerto Rico que tienen un sistema de seguro social que es el sistema norteamericano. Nosotros pagamos por el seguro social que lo administra Estados Unidos, y algunos pensionados tienen la pensión y el seguro social, pero en el caso de los maestros y en el caso de los policías no tienen seguro social. Es decir, que lo que reciben para vivir es la pensión, y los van a tirar a la indigencia. Es decir, con lo que gana un pensionado en Puerto Rico no puede hacer frente a los gastos que comúnmente tiene una persona en Puerto Rico, de hipotecas, de bienes, de servicios, es decir, para un mínimo de calidad de vida. Y en esa situación los peores que están son los policías, que es una fuerza enorme, y los maestros también. Se afectan los demás, pero si alguien tuviera el seguro social, por lo menos eso aminora el impacto. Pero aún así estamos todos dando la batalla frontal para evitar que se nos descuente cualquier dinero de la pensión. Por ejemplo, en Estados Unidos, en California, pasó algo similar y no fue necesario una rebaja, sino que buscaron otras formas. En Detroit,
que hubo una quiebra, le rebajaron el 4.3% a los pensionados, cuando en Detroit las pensiones eran altas, es decir, que buscaron una fórmula mucho mayor. Y nosotros sostenemos que la deuda en Puerto Rico hay que auditarla. ¿Para qué? Para saber el monto de la deuda, quién la hizo, cómo se hizo, cuáles son los intereses y cuál es la parte inconstitucional e ilegal de la deuda. Si hay una parte inconstitucional o ilegal, esa parte hay que eliminarla. Y luego que se tenga el neto de la deuda, entonces habría que ir a una mesa de negociación para ver la forma y la manera de atraer fondos en Puerto Rico para pagar la deuda. Pues una forma y manera es cobrarle impuestos a las compañías foráneas norteamericanas, que hasta hace poco no pagaban contribuciones, estaban exentas, se llevaban el capital fuera de Puerto Rico, y el gobierno colonial se precisó utilizar una fórmula de imponerle un 4%, y con un 4% recaudaron 1.800 millones de dólares, es decir, 1.800 millones, y estaban sorprendidos. Si nosotros, como dijo un ex gobernador de Puerto Rico, se le imponen 10, 15 o 20% a estas corporaciones, que no se van a ir de Puerto Rico por eso, porque Puerto Rico es un negocio para ellos redondo, pues eso sería suficiente para sostener las pensiones, los servicios esenciales como la salud y la educación, entre otros. Bueno, estimados amigos, hemos tenido una intervención de Andrés Miranda de Puerto Rico, quien es directivo de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores, Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, CLAT-JUPAN. Andrés, si tiene algún mensaje final. Sí, sé que en otros países tienen una preocupación también por este tema de las pensiones, y es parecido al caso nuestro, aunque todos estos gobiernos en estos momentos donde el neoliberalismo ha entrado de lleno y que representan los intereses neoliberales, pretenden que los más desventajados, los pensionados, los adultos mayores, la población trabajadora en general, pague por los errores que han cometido los gobiernos de turno en los países. Eso es inaceptable, y en otros países europeos y latinoamericanos, y ahora en el Caribe, nos toca a los propios trabajadores y a los pensionados defender nuestros derechos, y Puerto Rico los va a defender como debe ser. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, a todos ustedes muchas gracias, y en otros programas estaremos hablando con Andrés Miranda de Puerto Rico de la CLAT-JUPAN. Hasta luego.